La denominación Apiru y Habiru suenan similar. Según los estudiosos, la pronunciación más original bien pudo ser Apiru. Realmente esos son los antiguos hebreos. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo si los Apiru, un grupo de personas muy extendido en el cercano oriente entre el año 2000 y el 1200 antes de la era común, eran los hebreos. En general, los Apiru representaban una clase social de gente marginada, desarraigados de sus tierras de orígenes. Este grupo de desposeídos ha sido identificado con los israelitas por su condición de extranjería, parecida, de cierto, a la de los israelitas durante su estadía en Egipto, y por la relación, evidentemente, etimológica entre los términos apiru o aviru y el término hebreo ivri. Realmente no existe una conclusión al respecto. De hecho, la mayoría de los eruditos rechazan esta idea. Existe otra presentación sobre teorías de orígenes del pueblo hebreo, y esta teoría es los Hyksos. En pantalla ven una imagen que transmite quiénes o cómo serían físicamente estas personas. Algunos eruditos han propuesto una conexión entre los hebreos que se convirtieron en israelitas y los orientales, a quienes los egipcios llamaban Hyksos. Hyksos, según los eruditos, significa, y esto pasa por el idioma griego porque historiadores griegos fueron los que plasmaron esta hipótesis. Y Hyksos significa gobernantes de países extranjeros o reyes pastores. Otros dicen significa simplemente gente pastores. Los Hyksos fueron un grupo mixto, muchos de los cuales eran semitas que se asentaron en Egipto, curiosamente en el siglo XVII, antes de la era común. Llegaron allí huyendo del hambre y finalmente ganaron la hegemonía sobre gran parte de la tierra de Egipto. Esta hipótesis, si mal no recuerdo, ya fue dicha por el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. El movimiento de los Hyksos a la tierra del Nilo se corresponde con la migración de los hebreos a Egipto durante justamente una sequía en Canaán. Así que esta gente y los hebreos provenían de la tierra de Canaán. Además, el gobierno de los Hyksos en Egipto es paralelo a la ascensión política de nuestro personaje, nuestro ancestro Yosef, nieto de Abraham, fundador del pueblo de Israel. Por lo tanto, es concebible que el faraón de la época de Yosef acogiera a los hebreos en su propio reino, en la tierra de Goshen, en su reino, bajo su poderío. ¿Por qué? Porque los hebreos eran de cierta manera otro grupo semita como los Hyksos. Cuando fueron derrocados por una nueva monarquía egipcia, seguramente esta nueva monarquía o este nuevo faraón consideró a los hebreos como consortes de los Hyksos y por lo tanto los consideró también enemigos y procedió a esclavizar a los hebreos, y de esta manera pues encontramos cierta coordinación histórica con los hallazgos arqueológicos y lo que el texto bíblico nos narra respecto a los hebreos. Ahora vayamos a las tradiciones bíblicas. El Israel bíblico, o el Israel según lo proyecta la Biblia, vio su origen en dos etapas ascendentes. La primera etapa fue el llamado original a Abraham por parte de la divinidad, Abraham, luego llamado Abraham. Deja tu tierra, tu parentela o tu familia y la casa de tu padre por la tierra que te mostraré, y te haré una gran nación o un gran pueblo. Eso está escrito en Génesis 12 del 1 al 2. Esa es la primera etapa donde surge el pueblo de Israel.
para la concepción bíblica. La segunda etapa fue el éxodo justamente de Egipto, el cual culminó con la revelación de los mandamientos por parte de la divinidad en el monte Sinaí, transformó una asociación tribal en el pueblo santo o el pueblo elegido, un pueblo pactado con la divinidad. Este encuentro milagroso y misterioso con la divinidad, según lo cuenta el relato bíblico, se entendió como el resultado natural del llamado original a Abraham. Es decir, una continuidad, no una dicotomía, sino una continuidad. Las dos etapas, el llamado de Abraham y la experiencia en el monte Sinaí, se consideraron secuencias en la edición de las escrituras de Israel, es decir, lo que hoy llamamos el Tanaj o la Biblia hebrea. Allí estos dos eventos se consideraron secuencias, pero en un momento bien pudieron haber sido percibidos como dos relatos separados de los orígenes de dos ramas diversas de Israel. De hecho, puede haber inclusive tres relatos de orígenes: el llamado de Abraham, la tradición del Éxodo y la tradición del Sinaí. Esto es el concepto o un concepto dentro del pensar de muchos eruditos. Es decir, que lo que encontramos ya en el texto bíblico es una composición literaria donde se entrelazaron, se conjugaron, en este caso, dos o tres posibles tradiciones del Israel antiguo.